educativo vas a aprender todo lo referente a vectores. Iniciemos. Una magnitud es una propiedad física que puede ser medida. Por ejemplo, la temperatura, la velocidad, longitud, aceleración, la fuerza, entre otros. Una magnitud escalar es un número que representa una propiedad física. Este número se llama magnitud o módulo cuando se trata de un valor absoluto. Por ejemplo, podríamos mencionar como una magnitud escalar a la distancia, cuya magnitud es 100 metros. Otra magnitud escalar sería la edad, cuya magnitud es 35 años. La temperatura, su magnitud, 40 grados centígrados. Estas magnitudes, a su vez, se pueden representar, por ejemplo, la distancia con la letra D, la edad con la letra E, la temperatura con la letra T. Una magnitud vectorial es aquella magnitud que tiene dirección y sentido. En forma universal, una magnitud vectorial la podemos representar con una letra y sobre ella una flecha horizontal con punta hacia la derecha. Tenemos que tener en cuenta que la dirección y el sentido de cualquier magnitud vectorial puede tomar cualquier dirección y sentido. Es importante tener en cuenta los puntos cardinales al momento de trabajar con vectores, ya que voy a mencionar en varias oportunidades en la práctica el término dirección y sentido. A partir de un punto de referencia, como es el origen en este caso, tendremos hacia arriba el norte, hacia abajo el sur, hacia la izquierda el oeste y a la derecha el este. Entre ellos nos encontraremos con el noreste, el sureste, el suroeste y el noroeste. Es decir, que puede ser aleatoria y se debe representar en manera universal. Por ejemplo, acá representaremos la velocidad con la letra B y la fuerza con la letra F. Cuando se trabaja con vector, siempre es importante identificar la magnitud, la dirección y el sentido. Ya sea que trabajemos en un formato escrito o en un formato gráfico. En el formato escrito, por ejemplo, te pueden explicar un fenómeno indicando la magnitud y la dirección. De manera gráfica, por ejemplo, de esta manera estaríamos representando la magnitud. Recordemos que la magnitud es un segmento de recta de una línea infinita. La longitud depende de su magnitud. La dirección se identificará por un ángulo que se trazará a partir de su referencia. Y el sentido tendrá que ver con el inicio y el fin del vector, donde al final observamos una flechita, la cual nos indica el noreste. Cuando se tiene un vector de manera general, donde se indica el inicio con la letra A y el fin del mismo con la letra B, lo podemos nombrar de manera general como el vector AB. Recordemos que toda magnitud se representa con el valor absoluto. Los vectores se pueden clasificar en vectores colineales y vectores no colineales. Los vectores colineales son aquellos que pertenecen o se encuentran en una misma recta. Los no colineales son aquellos vectores que no coinciden
sobre una misma recta o línea. Estos a su vez pueden ser paralelos, perpendiculares, que concurren en un mismo punto o aleatorios. Un caso especial que se utiliza en los vectores y se utiliza mucho para la resolución de problemas es el caso de los vectores paralelos. A partir de ellos se sabe que tienen la misma inclinación o dirección, como en estos ejemplos. Pero ¿qué pasa cuando tienen la misma magnitud y sentido, como en estos dos ejemplos que tenemos? En estos casos, por ejemplo, si observamos, ¿sí?, notamos que tienen las mismas características. Por lo tanto, podríamos decir que el vector A es igual al vector B. Y en este ejemplo, podríamos decir que el vector C es igual al vector D porque tienen las mismas características y por lo tanto son iguales. En todo vector se puede trazar este triángulo rectángulo de la siguiente manera. A partir de su origen o inicio podemos trazar un eje imaginario y al terminar el vector podemos trazar una línea perpendicular que choque con este eje horizontal. Y de esta manera ya tendríamos nuestro triángulo rectángulo, donde los catetos serían las componentes y la hipotenusa sería o se llamaría la resultante del vector B, donde la componente horizontal podríamos calcular multiplicando el valor absoluto del vector B por el coseno del ángulo de referencia. Y la componente vertical la podríamos calcular multiplicando la magnitud del vector B por el seno del ángulo de referencia. Este triángulo siempre se podría construir a partir de un vector. Para resolver cualquier problema que tenga que ver con vectores, existen dos métodos: el método gráfico y el método analítico. Los dos métodos nos permiten llegar al resultado, que es obtener el vector resultante. A través del método gráfico podemos resolver e interpretar mejor el problema. Y cuando utilizamos el método analítico, debemos aplicar la fórmula, la cual nos permitirá obtener el vector resultante de manera exacta. A partir de esta explicación virtual, te invito a realizar las actividades propuestas en la página web de Física, la cual fue creada con fines educativos.